Hola a todos, somos el grupo Vis a Vis, compuesto por Naomi Campbell, Ivana Chávez, Sebastián Flores y María José Núñez. En esta oportunidad vamos a estar explicándole un poco sobre las culturas que pertenecieron al periodo Horizonte o que fueron estas culturas formaron parte de las culturas pre-incaicas en el Perú, que se desarrollaron en el Perú. Vamos a comenzar explicando un poco primero sobre qué era el periodo Horizonte, dando una pequeña introducción de que los antiguos pobladores peruanos dejaron de ser nómadas y se hicieron sedentarios gracias al descubrimiento de la agricultura. Gracias a esto se empezó el desarrollo de las altas culturas. Estas altas culturas, desde Chavín hasta el imperio de los incas, han sido ordenadas por su antigüedad y luego clasificadas tanto por horizontes como por periodos. Las culturas preincaicas se iniciaron en el año 1500 a.C. con el comienzo del periodo horizonte temprano, hasta el año 1000 después de Cristo, con la culminación del horizonte medio, logrando grandes cambios culturales, arquitectónicos y de desarrollo. Las características comunes en este periodo es que se caracterizan por tener un estilo arquitectónico vernacular, siendo los materiales dominantes el adobe y la piedra para la construcción de ciudades y edificios religiosos. Utilizaban herramientas simples. Muchas tenían técnicas constructivas muy innovadoras, como trabajar en piedra labrada, como lo hacía la cultura chavín. Otras utilizaban los conceptos de espacios como espacios deprimidos, elevados, que uniendo todo ello daba como muestra una gran obra arquitectónica de la época. Cultura Chavín es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló durante el Horizonte Temprano, entre 1200 a 400 a.C. Tuvo su centro de desarrollo en la ciudad de Chavín de Huántar y se encuentra ubicada en la zona de Conchucos, en el lado oriental de la Cordillera Blanca, en la confluencia de los ríos Mosna y Huachesca, afluentes del río Marañón, en el actual distrito de Chavín de Huántar. Tiene una altura de 3.150 metros sobre el nivel del mar. La cultura chavín se extendió por la región andina, abarcando por el norte. El, el descubridor fue el arqueólogo Julio Tello, que fue descubierta en 1919 y es conocido como el padre de la arqueología peruana, quien denominó a esta cultura matriz, aunque otros denominaron cultura panperuana, ya que su influencia se irradió por casi todo el territorio. Su organización, su organización social se dividió en grupos en la en la punta de la pirámide están los sacerdotes, luego los especialistas, que eran artesanos, y por último los campesinos. Entre su organización política fue un estado teocrático, porque estuvo controlado por los sacerdotes, quienes gobernaban en nombre de los dioses de Chavín. La sociedad chavín fue clasista, los sacerdotes y guerreros acaparaban todos los recursos mientras que el pueblo era explotado para producir más. Entre su religión del pueblo chavín fue politeísta y adoraban a dioses terroríficos. La religión chavín había tenido influencia selvática, ya que sus esculturas o manifestaciones culturales muestran seres sobrenaturales que recogían rasgos felinos como el jaguar y el puma, pero también caimanes y serpientes y diversas aves andinas como el águila, el cóndor y el halcón. Su economía estaba basada principalmente por la agricultura, plata, con añadido a una serie de puntos. Entre los seres más representados figuraban los felinos, monos, lagartos, serpientes, aves. Los colores más usados fueron gris, marrón y negro. De acuerdo
Al uso se pueden distinguir dos tipos de cerámica: la cerámica utilitaria para el uso común de la gente del pueblo y la cerámica ceremonial para las prácticas de rituales y ceremonias. Asimismo, de acuerdo al desarrollo temporal, existen dos tipos de época: roca, cuyas características son de forma globular, base plana, estribo terminado en pico y además de vasijas, tazones hasta 50 centímetros de diámetro. Y la de ofrenda. La cerámica de Chavín caracteriza, o bueno, es la más común, es la de vasija de forma globular con asa, estribo y base plana. En cuanto a la textilería, fragmentos de tejido decorado con la técnica de teñido resistente que representa al dios de las varas. Se emplearon los colores rojo y anaranjado, marrón y de varias tonalidades, verde y oliva y azul. En cuanto a la metalurgia, emplearon la técnica de laminado, cortado y repujado en la orfebrería. Convertían el metal en láminas para que después eran martilladas, repujadas y trabajadas con instrumentos de fila de punta o filo, para luego convertirlas en objetos como coronas, narigueras, collares, orejeras, brazaletes, pectorales y otros. Sobre dichas láminas se grababan figuras y diseños que les servían para comunicar ideas religiosas. Los objetos actualmente encontrados son las herramientas, adornos corporales, objetos de rituales y armas. En cuanto a la escultura, el pueblo chavín logró un extraordinario dominio de la piedra y material que emplearon para las construcciones, esculturas y relieves de un estilo característico. Los monolitos son la expresión escultórica más característica de la cultura chavín. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del obelisco de Tello, que es un monolito de 2 metros de largo que esculpieron muchas figuras religiosas o mágicas religiosas representadas por felinos, cóndor y la serpiente. Lanzón monolítico. Tiene la forma de un inmenso cuchillo de piedra y aparece esculpida la imagen de un felino con rostro humano. Y por último, la más famosa, es la escultura más importante de esta cultura. Consta de una piedra rectangular, la Estela Raimondi, consta de una piedra rectangular cuya superficie aparece esculpida la divinidad que tiene la forma humana con rasgos de felino o puma. El tocado de serpientes, el báculo y cinturón de serpientes. Y por último, las cabezas clavas. Eran monolitos que representaban al puma o felino andino y que estaban colocadas como elementos decorativos en los muros exteriores del templo Chavín. Muy buenos días a todos. Eh, bueno, yo voy a continuar con la cultura chavín. Eh, Vamos a hablar sobre la orfebrería. En la orfebrería, en la cultura chavín, moldeaban mediante el martillado y el repujado, confeccionando diademas, brazaletes, aretes, orejeras, cuentas de collar y pequeños adornos. Luego de ello también se dedicaban a la textilería, que en la textilería utilizaban como materia prima el algodón y la lana. Se hacían tapices y tejidos. Estos podían ser simples bordados y con adornos a base de orlas y flecos. Todos eran muy coloridos y su color favorito era el rojo. Luego de ello nos pasamos a la cerámica, que en la cultura chavín la cerámica fue muy extraordinaria, generalmente monócroma. En algunas ocasiones es decorado con colores rojos y negros, con añadido de una serie de puntos. Entre los seres más representados de ellos figuran los seres zoomorfos, que son los felinos, monos, lagartos, las serpientes y aves. También los fitomorfos, que son los tubérculos, y los antropomorfos. Los colores más usados que ellos utilizaban en la cultura chavín fue el gris, el marrón y el negro. De acuerdo al uso, se puede distinguir dos tipos de cerámica. La cerámica utilitaria, que para esta cerámica era el uso común de la gente del pueblo,
para la cerámica ceremonial, que eran para las prácticas, rituales y ceremonias. Asimismo, de acuerdo con el desarrollo temporal, existen dos tipos: las épocas rocas, cuya características son de forma globular, base plana, asa estribo, terminando en pico, además de vasijas y tazones de hasta 50 centímetros de diámetro. Ahí, como podemos ver en la foto, eso es un ejemplo. Luego también tenemos la época ofrendas, que en esta fase los bolletes, o sea, el cuello de la cerámica, son más delgados y su forma es acampanulada. Y en la cerámica de Chavín, que es de forma globular, con asa de estribo y base plana, que es la de la foto. Luego de eso pasamos a su escultura, que las características de sus esculturas generales es que fueron hechas de piedra con énfasis religioso. Las esculturas más relevantes son los monolitos, las estelas y las cabezas clavas. Ahí podemos ver el ejemplo de las cabezas clavas, que las cabezas clavas son los bultos escultóricos que representan a cabezas de deidades hechas a diferentes tamaños. Todas cuentan con una estructura alargada en su parte posterior, con la que eran insertadas en los muros de los templos principales. En unos casos presentan rasgos antropomorfos y son otros zoomorfos. Sobre su función, algunos investigadores afirman que hacían el papel de fieros guardianes de los templos, o que también posiblemente ellos ahuyentaban los malos espíritus de los templos. Luego de eso tenemos aquí al ladito la estela de Raimondi, que la estela de Raimondi es, se trata porque ellos representan a un dios con dos báculos en las manos. Es un monolito de granito pulido de 1,98 metros de largo por 0,74 metros de ancho, tallado en una sola cara de una roca. Representan a un dios con rasgos felínicos, con los brazos extendidos, sosteniendo en cada mano una vara o báculo. Este monolito recibe su nombre como homenaje al naturalista italiano Antonio Raimondi, quien impulsó su traslado a Lima para su estudio y conservación. Esta estela de Raimondi fue exhibida en el antiguo Parque de la Exposición. Luego de eso tenemos su arquitectura, que la arquitectura Chavín se difundió por todo el territorio, caracterizándose por las estructuras en forma de U, plataformas, pirámides truncadas, plazas hundidas y rectangulares, y también sus pozos eran circulares. Sus construcciones fueron mayormente líticas, aunque en algunos lugares también utilizaron el barro y el adobe. Ahí, como podemos ver esa imagen, es el ejemplo de la arquitectura, que era una de las más importantes, que se llamaba el Santuario de Chavín de Huántar, cuya construcción se puede dividir en dos fases. La primera fase corresponde a la construcción del templo viejo y la segunda corresponde a la construcción del templo nuevo. El diseño de este templo no habría resistido al valle accidentado recorrido por el río torrentoso de Mosna. Sin embargo, los chavines crearon un sistema de drenaje con dos propósitos: uno que permitía el paso de las aguas por debajo del templo y otro con la intención de producir ruidos rugientes como de un inmenso felino. Esto haría que el templo de Chavín de Huántar pareciera estar rugiendo como un jaguar. Este templo Chavín de Huántar está construido con granito, con piedra caliza blanca y también con piedra caliza negra. También este templo utilizaron mucho el barro. Luego nos pasamos a la cultura moché, que la cultura moché es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló entre los siglos II y V en el valle del río Moché. Esta cultura se extendió hacia los valles de la costa del norte del actual Perú. Ellos hicieron grandes obras de ingeniería hidráulica, como canales de riego y represas, lo que les permitió ampliar su frontera agrícola a gran escala. También ellos en su materia prima, su principal materia prima fue el adobe, y construyeron muchos complejos religiosos administrativos de carácter monumental, conformados por palacios, y también construyeron muchos templos.
las cuales se recubrían de grandes murales en alto y bajo relieve. Se- Eran pintados también con muchos colores extraídos de la naturaleza, donde plasmaron sus dioses, mitos, leyendas y toda su cosmovisión cultural. La ubicación geográfica de la cultura moché se expandieron por el sur hasta el valle de Nepeña y por el norte hasta el valle de Piura. También ocuparon los siguientes valles de la costa norte peruana, que era Piura, La Leche, Lambayeque, Saña, Jequetepeque, Chicama, Moché, Virú, Chao, Santa y Neñepa. Tradicionalmente se ha considerado a la cultura moché como un estado centralizado, con su núcleo en las Huascas del Sol y de la Luna. Sin embargo, modernos estudios demostraron que hubo dos regiones mochicas, que una que era del norte y otra que era del sur, estaban geográficamente separadas. En la economía de la cultura moché se dedicaron mucho a la agricultura. En la agricultura tuvieron una especial preocupación en el desarrollo agrícola y por este sentido entonces ellos mm, se metieron a cultivar mucho maíz morado, camote, yuca, papa. También ellos cultivaban frutas tales como la chirimoya, el maní, tumbo, lucuma y la papaya. Cultivaron además el algodón en sus colores naturales, pero también aparte de cultivar el blanco, también cultivaban el marrón, rojizo y morado para uso industrial. Y otra cosa que ellos cultivaban mucho era la totora. Ahora, en la ingeniería hidráulica, ellos como precisaban llevar agua para cultivar tierras secas, construyeron canales que se muestran como notables obras de ingeniería hidráulica, como el de Ascopé y el de la Cumbre. Asimismo, también ellos se caracterizaban por construir represas como la de San José, cuyas almacenadas servían para irrigar a las tierras en tiempo de sequía y escasez. Ahora también se dedicaban a la pesca, que los mochicas tuvieron una gran experiencia como pescadores, y eso lo demuestran las antiguas embarcaciones que usaban y que hasta ahora se siguen fabricando, denominados caballitos de totora. Ahí, como vemos en la imagen, ese es un caballito de totora. También pescaban tollos, rayas y lenguados, y recolectaban mariscos como erizos, y también otra cosa que le gustaba mucho recolectar eran los cangrejos. Luego de eso tenemos la navegación y comercio, que los mochicas, para ellos, en el mar ejerció sobre un atractivo especial, provisto de sus caballitos de totora, que ya tenían cerca de más de 3000 años de antigüedad. Entonces se convirtieron en diestros pescadores, con embarcaciones más grandes, que hacían en las balsas de totora, y también organizaron expediciones que arribaron hasta las Islas Chincha para extraer el guano. Del Ecuador traían las conchas Spondylus y de Chile traían las Lapilazuli. Poseían también naves guerreras que eran tripuladas por más de 3 o 4 personas que transportaban a grupos militares y también a los prisioneros vencidos en la guerra. Luego de ello, en su cerámica, una de las culturas peruanas que era la que más resaltaba era la moché, ya que era lo máximo en la cerámica. Se caracterizaban por el realismo que tenía. Hacían hombres, divinidades, animales, plantas y escenas cotidianas de la vida que fueron representados en vasijas, arcilla y barro. La cerámica resalta por su expresividad y la perfección que tiene, usando materiales de oro, plata. Ahí como podemos ver tenemos el realismo en la, en las caras de las personas. Y ahora en su arte se desarrolla con mucha precisión las narrativas cosmológicas y mitológicas que le permiten explicar el mundo. Ellos reflejaban el cielo que veían, la naturaleza que les rodeaba. En definitiva, fue un arte, el arte mochica se caracteriza porque es un arte muy naturalista. Luego de eso tenemos la cerámica. Vamos a hablarle un poco más, que
porque era muy importante para ellos. El más conocido legado de la cultura mochica fue su cerámica, porque generalmente depositaba como ofrenda para los muertos. Los mochicas plasmaron en sus cerámicas el entorno de su mundo cultural y religioso, bajo la forma de imágenes escultóricas. Sus principales características son escultórica, porque representaban en bulto la figura de los hombres y también de los animales. Se destacaban los huacos retratos. Realista, puesto que era porque todo era reproducción exacta de la realidad. No inventaban ni imaginaban en su obra ceramista, que era expresión de las actividades. Documental, porque era realismo y su representación sirven como elementos para conocer la vida de los habitantes, como si estuviese leyendo un verdadero documento o una fuente escrita. Y pictográfica, ya que algunos huacos representan figuras pintadas y ornamentadas. Surrealismo es característica resaltante en sus huacos retratos, su famosa plástica sombra y por la expresibilidad y perfección de sus verdaderos retratos de arcilla, como el que vemos ahí en la foto. Los cánones clásicos de perfección y realismo se reconocen aún en seres mitológicos, animales humanizados, hombres con atributos zoomorfos. Sin embargo, también realizaron cerámica con gran contenido simbólico de pensamiento e ideas con las imágenes que se vuelven más abstractas y conceptuales. Ambas tradiciones, tanto la simbólica como la realista, se encuentran sumamente vinculadas. Incluso hay piezas de cerámica donde conviven estas dos tendencias. La cerámica mochica generalmente se propicia en masa, mediante el uso de moldes. Sobre ellas, especialistas aplicaban muchas técnicas de modelado, grabado y pintura. También la cultura mochica se dividía en periodos, tomando como base el estudio de más de 30.000 ceramios. Ellos se dividieron en 5 etapas. En la etapa 1, la cerámica es más pequeña, de aspecto sólido, en algunos casos de forma lenticular, de asas proporcionales y circulares con picos cortos y fuertes rebordes. Las formas más comunes de la mochica 1 eran los vasos retratos, antropomorfos de cuerpo entero, zoomorfos, fitomorfos, cántaros sencillos con asa de estribo. Aquí utilizaban mucho los colores crema y rojo, y también hay una influencia de la decoración negativa. En el mochica 2, aquí era el grosor de las paredes disminuye, la cerámica se alarga y no se observa tendencia en darle la misma altura que ancho. Se inicia con la esbeltez de los vasos. Existen vasos retratos, antropomorfos de cuerpo entero, fitomorfos y zoomorfos. Aquí ya predominan los colores crema y ocre. En el mochica 3 se inicia el refinamiento de esta escultura. Las paredes de los vasos se afinan sin perder su solidez. El ceramio está cubierto por una fina capa de engobe cuidadosamente pulida. Los hornos abiertos con abundante oxigenación fueron perfeccionando, y la cerámica es un poco más grande que la mochica 2. En la mochica 4, los motivos escultóricos y pictóricos se multiplican y adquieren mayor complejidad. El artista mochica trata de perenizar en su cerámica no solamente los asuntos comunes de la vida, sino también las actividades de sus instituciones organizadas. Aquí los vasos se alargan y también proporcionalmente el asa, que ya no es chata, sino es un poco más redonda y también es un poco más angular. La mayoría de los picos son largos y también son rectos. Y en el mochica 5, la cerámica de este periodo, por sus formas y decorados, constituyen el arte barroco de la cultura mochica. Se reduce el tamaño, pero el asa se alarga, siendo el pico más pequeño. El asa toma una forma triangular acentuada y el pico es de naturaleza troncónica, con bordes afilados del interior hacia afuera. Aquí las representaciones geométricas abundan,
y las técnicas de manufactura que mayormente conocieron fueron el moldeado y el estampado. Ahora, en su arquitectura, la cultura moché, una de sus bases era el adobe, puesto que era la materia prima que tenían a la mano. Construyeron grandes palacios, urbes y templos, los cuales recubrían de murales en alto y bajo relieve, pintados de colores extraídos de la naturaleza, a los cuales les agregaban colágeno extraído de la cocción de las patas de las aves, que actuaba como una especie de látex. Decoraban sus representaciones con sus dioses, mitos, leyendas y toda su cosmovisión. En las construcciones importantes, como en las huacas, se solía hacer cada cierto tiempo una reedificación, en la cual en vez de remodelar una pared, la tapaban construyendo otra adelante. Esto se puede apreciar en todas las huacas. En su arquitectura monumental se destacaban las huacas del Sol y la de Luna, en Moché. La Huaca del Sol es un inmenso edificio que mide más de 40 metros de alto y tiene 5 terrazas superpuestas. Los expertos calculaban que se necesitaron más de 140 millones de adobes para su construcción. A 500 metros de esta huaca se alza la Huaca de Luna, de 21 metros de altura y 3 terrazas. Esta es destacada por sus bellas pinturas murales, una de las cuales representa el rostro fiero de un dios, posiblemente el Aipaek. Se cree que la Huaca del Sol fue un centro administrativo, mientras que la Huaca de la Luna era un centro religioso. Las casas de los pobladores del pueblo eran erigidas en pequeñas comunidades. Los materiales que usaban ellos eran los mismos que se empleaban para las huacas. Utilizaban mucho en sus casas el adobe. Las casas tenían siempre un propio patio y un techo a 2 aguas. Ahora, en las pinturas murales, en muchos edificios se han encontrado pinturas murales de inspiración religiosa, ya que representan a seres divinos, y ellos son de destacar 2 lugares donde se han encontrado bellos murales, que es la Huaca de la Luna y la Huaca Cao Viejo. Las pinturas murales de la Huaca de la Luna son de 5 colores: blanco, negro, rojo, azul y amarillo, los cuales fueron obtenidos de minerales. Su mural más famoso es el que representa a un personaje antropomorfo conocido como el demonio de las cejas prominentes, que se ha identificado como la divinidad moche llamada Aipa Aipaek, o el dios degollador. Luego de eso tenemos la metalurgia y la orfebrería, que los mochicas fueron los mejores metalurgistas de la época. Utilizaban mucho el oro, la plata, el cobre y sus aleaciones. La aleación más característica fue la tumbaga, que era la mezcla entre el oro y el cobre. Doraron el cobre mucho antes que en Europa y conocieron una variedad de técnicas, como el laminado, martillado, alambrado, la soldadura, etc. Fabricaron herramientas como armas, atuendos, emblemas, ornamentos y toda su variedad y rica en parafilia y ritual. Gracias. Bueno, continuando con el tema, les voy a hablar acerca de la cultura Paracas. La cultura Paracas fue una importante civilización precolombina del antiguo Perú, del periodo denominado Formativo Superior u Horizonte Temprano, que se desarrolló entre los años 600 a.C. hasta el año 200 después de Cristo. Su nombre, Paracas, deriva del quechua para, lluvias, y acos, arena, que junto nos da lluvia de arena, y alude a los efectos causados por los vientos huracanados que suelen azotar periódicamente a esta región. Su ubicación se desarrolló en la península de Paracas, ubicado en lo que hoy es el distrito de Paracas de la provincia de Pisco, en la región Ica, ubicada a 18 kilómetros de la ciudad del Pisco.
Su centro principal estuvo en la bahía de Paracas y su influencia llegó a Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Río Grande. En el contexto histórico tenemos que la cultura Paracas fue descubierta en julio de 1925 por el arqueólogo peruano Julio Telo, frente a la bahía de Paracas, al sur de Pisco. En agosto de este mismo año, Telo, ayudado por su discípulo Toribio Mejía Césped, instaló un campamento arqueológico en este sitio, descubriendo el primer cementerio Paracas, que se encontraba en las colinas de Pórfido Rojo, conocido como Cerro Colorado, en el cual halló alrededor de 39 tumbas en forma de pozos que él denominó cavernas, las cuales contenían fardos funerarios envueltos en finos mantos y rodeados de cerámicas, instrumentos de caza, pieles de animales y alimentos. En ese mismo año, junto con Mejía Césped, descubrieron otro cementerio en Huaricayán, muy cerca del Cerro Colorado, lo que ahora es Cabeza Larga, al que denominó Paracas Necrópolis, donde halló 429 cadáveres momificados, envueltos cada uno con varios mantos. La historia de Paracas se puede dividir en dos etapas, que son determinadas según la forma en que enterraban a sus muertos. Primero comenzaremos con Paracas Caverna, que se desarrolló en el año 700 a.C. hasta el 200 a.C. La población principal de esta cultura en esta época se desarrolló en Tahuana, a orillas del río Ica, en el sector de Ocucaje. El nombre proviene por la manera de cómo enterraban a sus muertos los paracas, que era en forma fetal. Esto se comprueba por los hallazgos de los fardos funerarios encontrados en el Cerro Colorado. Sus tumbas se situaban bajo la arena, a 2 metros de profundidad. Tienen la forma de una copa invertida, en cuyo fondo de unos 6 metros de diámetro colocaban los fardos funerarios. Allí se hallaban momias, que eran recubiertas con telas, que formaban paquetes o fardos funerarios, que eran rodeados de ofrendas constituidas por alimentos como maíz, yuca, frijoles. Posterior a esto tenemos Paracas Necrópolis, que es la segunda etapa de esta cultura, la cual se desarrolló en los años 200 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Se situaron en Huaricayán, cerca del Cerro Colorado, en lo que ahora es Cabeza Larga. El periodo de Paracas Necrópolis recibió ese nombre por el hecho de que sus cementerios, que estaban hechos de forma rectangular, estaban divididos en varios compartimientos o cámaras subterráneas, a lo que Telo le pareció una ciudad de los muertos, por esto los llamó necrópolis. Sus tumbas eran cámaras excavadas en la arena. Cada cámara grande supuestamente habría sido propiedad de una familia o un clan específico, que enterraba a sus antepasados a lo largo de muchas generaciones. Ahí los pobladores enterraban a los integrantes de la casta dominante. Las paredes de sus tumbas están edificadas de piedras pequeñas unidas con barro calcáreo, que cuando se endurece es semejante al cemento. Cada necrópolis contenía de 30 a 40 momias conservadas en excelente estado, gracias a la extrema aridez del desierto, la ausencia de la luz solar y porque no entraban en contacto con el oxígeno. El proceso del momificado seguía los siguientes pasos. Primero, le extraían sus intestinos y vísceras del cadáver, abriéndolo longitudinalmente. Seguidamente, extraían el corazón, cortando el tórax. Cortaban la cabeza por la base del cráneo para vaciar la masa encefálica. Extraían los músculos y colocaban en la cuenca de los ojos tapones de algodón. Finalmente se momificaba, introduciendo en el cadáver cal, ají molido, sal molida, flor de muña en polvo, brea y otros ingredientes. Colocaban a la momia en cuclillas y sometían el cadáver a fuego lento
con el objeto de disminuir su tamaño. Por último, se colocaba en un canasto de junco, donde alrededor se colocaban ofrendas. Luego se envolvía con telas de diferentes calidades que podían ser mantos, bordados o telas pintadas. Posterior a esto se colocaban las ofrendas que podían ser alimentos, instrumentos de la casa o pieles de animales. Y finalmente se tenía el fardo funerario. Otra actividad que fue característica de esta cultura fue la deformación craneana, en la cual en los primeros meses de vida, cuando el cráneo era más maleable, la cabeza de los niños era presionada con placas de madera, pudiendo aún ser envasadas con tejido. El aparato se mantenía de 6 meses hasta los 2 años de edad. Se supone que la práctica servía como un signo de distinción del individuo en su grupo social para el liderazgo, la magia o ambas. Entre los paracas, esta costumbre era practicada principalmente por la nobleza. Luego tenemos su organización social, que está muy influenciada por la cultura chavín. Esta estuvo dividida por sacerdotes, nobleza de guerra y el pueblo. En la cultura paracas existía un grupo de sacerdotes militares que, debido a sus conocimientos de los astros y del control del agua de regadío, mantenían el dominio religioso, político y tecnológico. La población de la cultura paracas estaba compuesta mayormente por campesinos, que estos aceptaban todo lo que decían los sacerdotes porque tenían miedo al castigo de los dioses si no obedecían. Luego tenemos la religión. Esta civilización era muy parecida a la cultura chavín. Solo hay que destacar que los paracas tienen un dios que adoraban por encima de todos, al que llamaban Dios con o Dios oculado. Se afirma que este dios fue un dios del agua o de la lluvia. Su economía. Paracas era una de las zonas más desérticas de la costa peruana. Hacía mucho calor, no hay lluvia y los ríos son muy irregulares, pero los habitantes de la cultura paracas dominaron el desierto y convirtieron las zonas áridas en verdes valles. Los pobladores de la cultura paracas tenían grandes conocimientos de irrigación, controlaron la escasez y el exceso del agua, aprovechando el agua subterránea y la superficial. Condujeron el cauce que bajaba desordenadamente por los ríos, llevándolos por canales de irrigación. También usaron la técnica de la chacra hundida, la cual consistía en retirar la capa superficial de la tierra árida y dejar al descubierto la capa con la humedad del subsuelo. Esta técnica les permitió sembrar y cultivar alimentos. Por su ubicación cerca de la costa, los paracas también aprovecharon la riqueza del mar en su alimentación, incluyeron el pescado. Ellos desarrollaron técnicas de navegación, lo que facilitó la comunicación con otros pueblos costeros como la cultura chincha. Luego tenemos las manifestaciones culturales, en las cuales se encuentra su arquitectura. Tanto en la península de Paracas como en otros sitios de Paracas, no se han hallado rastros de arquitectura monumental, a excepción del Valle Bajo de Inca, donde se encuentran 2 sitios importantes, Ánimas Altas y Ánimas Bajas, que abarca un área de 100 hectáreas y está defendida por una muralla alta hecha con capas de paja y tierra revestida de adobe. Consta de 13 estructuras elevadas de similar orientación y patrón arquitectónico. Algunas de sus paredes presentan decoraciones hechas en trazos incisos, cuando el barro todavía se hallaba húmedo, que representan a felinos divinizados. Otra manifestación artística fue la cerámica, la cual era escultural y esférica como la forma de una calabaza que presentaba 2 caños o 2 canales
y un puente o también llamado azapuente. En la época de Paracas Caverna y posterior se utilizó la policromía. Sin embargo, en la necrópolis de Paracas se utilizó la monocromía. En cuanto a sus técnicas decorativas, esta era así. Se delimitaban primero las figuras de las líneas incisas, trazadas cuando la arcilla todavía estaba húmeda. Tras la cocción del barro se hacía recién el coloreado, para lo cual se usaban pinturas resinosas. Los colores usados mayormente eran el negro, el rojo, el verde, el amarillo y el naranja. Las figuras representan muestras proximidades al arte chavín, en especial la representación de un ser sobrenatural con rasgos de felino. Sus motivos eran felinos, peces, aves y serpientes. Otra manifestación artística y una de las más importantes es el arte textil, que son considerados como el mejor de todas las culturas antiguas, ya que eran muy armoniosas y con muchos colores. Los textiles fueron valorados como un medio para compartir conocimiento y creencias religiosas. Se usaron para indicar el estado y la autoridad. Algunos textiles tenían más de 34 metros de largo y requerían un gran número de personas y una organización compleja para su fabricación. Los mantos de la cultura Paracas son conocidos en todo el mundo por su gran calidad y finos tejidos. En cuanto a su figura decorativa, estas representan seres míticos y motivos simbólicos. Fueron los más notables en el arte textil con materiales de alta calidad. Utilizaron dibujos geométricos y una hermosa combinación de colores como el rojo, azul, amarillo, negro y blanco. Los hilos los teñían con sustancias de diversos colores. También coloreaban las telas después de su confección. Otra técnica de decoración fue el bordado, aunque esta se realizaría más profundamente en lo que fue Paracas Necrópolis. Los motivos tenían diseños de animales, entre otros. En especial, lo que caracteriza a estos mantos es la aparición del denominado ser oculado, que puede estar representado en cuerpo entero o solo su cabeza. La forma de distinguir a este ser oculado es que presenta estas distintas características. Tiene los ojos desorbitados, presenta una boca felina y el cuerpo cubierto de símbolos. Dentro de los motivos de los diseños se encuentran los diseños de animales, diseños antropomorfos y diseños geométricos. Por último tenemos las trepanaciones craneanas. Existe constancia de que los Paracas practicaron operaciones quirúrgicas, llamadas trepanaciones craneanas. Para esta práctica, el cirujano Paracas usaba cuchillas de obsidiana, tumis o cuchillos con filos en forma de media luna. A la vez también usaba bisturís y pinzas. También se usaban algodón, gasas y vendas. El procedimiento era el siguiente. Primero, se perforaba el cráneo con la cuchilla de obsidiana y se raspaba o excavaba el hueso dañado con el cuchillo, haciendo un movimiento circular que daba forma circular a la abertura. Realizado el tratamiento respectivo, se obturaba la abertura con planchas de oro. Esto permitía que la operación cicatrice sin ningún problema. Bueno, ahora continuamos con el estudio de la cultura nazca. La cultura nazca es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se situó en el periodo intermedio temprano entre los años 200 a.C. y 700 después de Cristo. Su ubicación. Su asiento principal fue Cahuachi, primera ciudad del Perú, en la provincia de Nazca, extendiéndose luego por los valles del Río Grande, Ingenio, Ocucaj en el valle de Ica,
y Topara al norte de Chincha, y también tuvo influencia en el valle de Acari por el sur. El contexto histórico. El descubridor científico de la cultura nazca fue el arqueólogo alemán Federico Max Uhle, quien la estudió por primera vez entre los años 1900 y 1901, con los hallazgos que hizo en Ucucaje. Uhle identificó el origen y las características de esta cultura, a la que denominó Proto-Nazca. A esta la dividió a su vez en dos fases. La primera se caracterizaba por su cerámica decorada con figuras muy realistas o esquemáticas, y la segunda por incluir dibujos muy estilizados que ocupaban todo el espacio disponible en la superficie. La historia de los nazcas podemos dividirla en 4 etapas que estudiaremos a continuación. Comenzaremos con Nazca temprano. Las primeras comunidades nazcas se desenvolvieron en la cuenca del Río Grande, con cerámicas propias y sin influencias foráneas. Luego tenemos Nazca Medio. Es la época de la formación de esta cultura que estaba bajo la influencia de la cultura Paracas Necrópolis. Empiezan a representar a sus dioses en sus cerámicas y textiles, y también surge el centro ceremonial de Cahuachi. Posterior a este tenemos Nazca Tardío, que es una época de cambios cuando este centro ceremonial de Cahuachi es abandonado y la población decide trasladarse hasta el centro de la estaquería. Se creen que los nazcas establecieron para entonces relación con los huarpas, que era un pueblo de la sierra, cerca del actual Ayacucho. Contacto que tuvo fundamental importancia en el surgimiento de la cultura huari, que es la que le precede a la cultura nazca. Y por último tenemos a Nazca Final, que es la decadencia de esta cultura, que se inicia hacia el 700 después de Cristo, posterior a esto, dando inicio a lo que fue la cultura huari. Existen varias causas de su desaparición, pero las dos más acertadas son las siguientes. Una, que fue el arribo de los huaris, que era una población belicosa, y que por lo tanto esta fue la que ocasionó la decadencia de esta cultura, y otra de las causas es la tala excesiva del árbol de guarango, que es un árbol característico de esta zona, y por lo tanto la tala excesiva de este ocasionó de que se produzcan inundaciones, así dando como resultado la desaparición de la cultura nazca. Su organización social. En la cabeza de la pirámide social de los nazcas estaban la autoridad centralizadas, constituidas por los señores y los sacerdotes. Estos tenían la capacidad de organizar el trabajo comunitario y dirigir las complejas actividades ceremoniales. Esta élite vivía en edificios piramidales, en sectores especiales, cuyas habitaciones estaban hechas con adobe y muros cubiertos con una capa de yeso o cal para tapar las grietas. Seguida de este se encontraban los guerreros, que era una clase social muy respetada y temida debido a que eran caracterizadas por su fuerza y su orgullo. Al servicio de estas autoridades se encontraba una gran cantidad de artesanos especializados, como los ceramistas y textileros, astrólogos, músicos y soldados, los cuales habitaban en pequeñas ciudades y centros ceremoniales, entre los que se destaca el complejo de Cahuachi. En la base de la sociedad se encuentran los agricultores y los pescadores, los cuales vivían dispersos en diversos puntos del territorio. Los agricultores tenían casi la totalidad de los valles, ya que así podrían desarrollar la agricultura con más espacio y terreno fértil. Su religión. La civilización nazca realizaba rituales a las divinidades del mar, el cielo, la tierra, el fuego, el agua, el viento y el dios creador, que era el dios Com. Pero en esta cultura surge un nuevo dios, que era el dios Boto, encargado de que no hubiera sequías y que los canales no se secaran. Su economía. Dentro de su economía tenemos un hallazgo muy importante, que es la tecnología que ocuparon en el ámbito de la agricultura.
Los habitantes de la cultura nazca fueron grandes agricultores. Irrigaron las desérticas tierras mediante canales superficiales y acueductos subterráneos. También las abonaban para hacerlas más fértiles a falta de campos agrícolas, construyeron andenes en la falda de los cerros. Sin embargo, lo que más llama la atención en esta tecnología agraria es en ser los únicos en el Perú prehispánico y en el mundo en construir acueductos, que eran vías subterráneas con ventilación, por donde circulaba el agua siguiendo distintas direcciones y pasando aún por debajo del lecho de los ríos. De trecho en trecho, esos canales subterráneos presentan ojos o pozos por los que se podía bajar a fin de realizar la limpieza y el mantenimiento necesario. La forma de construcción de estos acueductos subterráneos y canales superficiales la vamos a estudiar a continuación. Primero, lo que hacían era abrir respiraderos verticalmente, de trecho en trecho, a una distancia de 20, 30 o 50 metros. Su profundidad variaba en 3 y 7 metros. Tenían un diámetro de aproximadamente 1 metro. Luego, los revestían con piedras o palos de guarango. Cavaban horizontalmente los túneles o las galerías para conectar el primer respiradero con el segundo, luego el segundo con el tercero y así sucesivamente con todos los demás respiraderos. Levantaban paredes laterales a base de cantos rodados. Esto quiere decir que eran piedras de forma rodada, que estaban unidas entre sí. Las bases de las galerías también estaban empedradas, al igual que los techos. Al final de la galería construían un reservorio o una cocha de forma circular, rectangular o cuadrangular. Sus paredes laterales tenían una sola compuerta. Allí almacenaban las aguas para la irrigación. Dentro de sus expresiones artísticas tenemos a los geoglifos, que es la expresión artística más conocida de los nazcas y más importante. Estos se tratan de enormes dibujos trazados sobre las pampas de Jumana, entre Nazca y Palpa. Se tratan de alrededor de 10.000 líneas que cubren un área de 350 kilómetros cuadrados. Representan una serie de figuras zoomorfas, que son figuras similares o parecidas a la de los animales, antropomorfas, que son figuras relacionadas o similares a las de los humanos, fitomorfas, igual figuras similares o parecidas a la de los árboles, las plantas, y amorfas es que no presentan ninguna forma específica, similar a nada. Dentro de los mayores dibujos que se encuentran dentro de esta zona de las líneas de Nazca, podemos mencionar al mono, que mide 90 metros, al lagarto, que mide 180 metros, el pelícano y el cóndor, que miden 135 metros cada uno. Estos llegarían a ser los dibujos con mayor extensión dentro de la zona de las líneas de Nazca. Ahora, a continuación, vamos a estudiar más a profundidad de qué tratan las líneas de Nazca y por qué perduran hasta ahora en la actualidad. Comenzaremos con su ubicación. Está localizada entre los kilómetros 419 y 465 de la actual carretera panamericana del sur. Se extiende en una zona de 350 kilómetros cuadrados y son enormes figuras que pueden ser observadas desde un avión o desde las colinas más cercanas. Incluso existe un mirador construido para este fin. Su descubrimiento se lo deben al arqueólogo Toribio Mejía Césped, que fue descubierto en 1927. Posteriormente han sido estudiadas desde 1941 por el norteamericano Paul Kossoff. Y los últimos descubrimientos los ha realizado la alemana Maria Reiche. La forma de construcción.
Para trazar estas líneas, los antiguos pobladores de la cultura nazca se valieron de diversos instrumentos, principalmente el tapú, que era una plancha de metal o madera colocada perpendicularmente a la tierra para proyectar la sombra del sol y de la luna. Luego se encuentra el teodolito, que era un tubo de madera o terracota, del que pendía una plomada para trazar el rumbo de las líneas y el cordel y el nivel del agua. Así lograron representar figuras de animales, seres humanos, plantas y motivos geométricos. Básicamente los creadores de esta línea se abocaron a extraer una serie de rocas oxidadas del suelo. Estas rocas, que estaban oscurecidas por el proceso de oxidación, eran pequeñas y angulosas. Tras sustraer las rocas, quedó al descubierto aquella capa que no estaba afectada por la oxidación y que por lo tanto conservó un color más claro. Así es que estas piedras extraídas más oscuras y oxidadas las pusieron para remarcar el borde de las líneas expuestas, lo que brinda nitidez a los trazos y facilita su observación a distancia. Es probable que las figuras se hayan diseñado y ejecutado mediante un sistema de cuadrículas, hechas con madera y cuerdas para trasladar los moldes a escala. Bueno, ahora estudiaremos qué representan estas figuras. No hay una respuesta cierta, hay opiniones divididas al respecto. Por ejemplo, unas como Toribio Mejía afirma que son caminos sagrados, pero dentro de las definiciones más acertadas es la que da Paul Kosok y María Reiche, que dice que las líneas guardan una relación con la astronomía. Esta última hipótesis es la más aceptada. Los habitantes de la cultura nazca fueron excelentes agricultores y tenían la necesidad de conocer el rumbo de los astros mediante líneas para determinar las estaciones del año. De esta manera se veían facilitadas las distintas tareas agrícolas, así como los periodos de descanso y de las fiestas. Por ejemplo, el cóndor, que mide 135 metros, sería el mensajero de la proximidad de las temporales que han de humedecer la tierra. Luego tenemos el varec, que es una especie de alga marina que se utiliza como abono. Luego tenemos la tarántula, de 33 metros, que es símbolo de la fecundidad agrícola. Y finalmente el guarango alude a su madera utilizada para la construcción de los acueductos subterráneos. En base a todos estos conocimientos, los antiguos nazquenses habrían elaborado un calendario que sería el más grande del mundo. Las líneas de Nazca siguen intactas a través del tiempo. Es más, se pueden visualizar de forma satelital. Esto es debido a lo siguiente. A pesar de tener un clima agreste, el suelo es rica en yeso y la formación de un colchón de aire hace que estas líneas se protejan. El yeso, al estar mezclado con el rocío, inmoviliza a las piedras superiores. Los rayos solares rebotan en la capa de piedras oscuras y se forma un colchón de aire caliente. Este colchón de aire caliente desvía el fuerte viento, evitando así la erosión. Es por esto que hasta ahora permanecen estas líneas de Nazca. Otra expresión artística podemos mencionar que es la arquitectura. Los nazcas utilizaron como principal técnica el uso del adobe y se destaca el complejo de Cahuachi, situado en Cahuachi, llamado Centro Ceremonial de Cahuachi. Más que un centro urbano, es principalmente un centro ceremonial, el más importante de los nazcas según todos los indicios. Se puede decir, y algunos investigadores aluden, que lo consideran el Vaticano del Perú prehispánico. Dentro de este centro ceremonial de Cahuachi se encuentran varios atractivos, como ser el Gran Templo, la Gran Pirámide y el Templo Escalonado. Comenzaremos con el Gran Templo, que es una edificación importante de la ciudad de Cahuachi. Según los cálculos de los arqueólogos, mide 150 metros de largo, 100 metros de ancho
y entre 15 y 20 metros de altura. Allí se realizaban las principales ceremonias de teurgia o alta magia, que eran realizados por la importante casta sacerdotal de la cultura nazca. Luego tenemos la Gran Pirámide, uno de los edificios más importantes de la ciudad de Cahuache, que mide 110 metros de largo, 90 metros de ancho y 28 metros de altura, y está compuesta por 7 plataformas escalonadas. En la Gran Pirámide, los arqueólogos encontraron un depósito de alrededor de 200 textiles. Luego tenemos el centro ceremonial de la estaquería, que fue el que le sucedió al centro ceremonial de Cahuachi. Este centro ceremonial de la estaquería se hallan los restos de una plataforma artificial de adobe, donde originalmente se hallaban 240 postes de guarango, distribuidos en 2 hileras de 20 estacas cada uno. Cada estaca se halla separada una de otra por una distancia de 2 metros y parecen ser columnas que soportaban un techo. Desgraciadamente, estas estacas han sido desaparecidas paulatinamente y actualmente quedan muy pocas en pie. Otra expresión artística importante de los nazcas fue la cerámica. Una técnica peculiar usada fue que antes de la cocción del ceramio se pintaba o decoraba toda su superficie. Esta decoración se destaca por su policromía y su complejidad. Usaban hasta 11 gradaciones de colores en una sola pieza y manejaban unos 190 matices diferentes. La forma más típica de las vasijas es el cántaro globular, que presentaba 2 picos o 2 canales y un azapuente. Ese era el esquema básico que adoptaba una infinidad de variantes, sea en el cuerpo, que adoptaba diferentes formas, cuya extensión es muy variable. También fabricaron ollas esféricas, tazas y vasos. Otra característica muy notable es el llamado horror al vacío. Es decir, que los ceramistas no dejaron en ninguna de sus cerámicas algún espacio sin pintar o decorar. En estas piezas se representan elementos de la vida cotidiana, tales como flores, frutos, aves, entre otros. Los motivos principales de las cerámicas podemos dividirlas en 3 categorías: la naturalista, que ilustra el medio ambiente; el mítico religioso, que nos revela la percepción que tenían los nazcas del mundo espiritual; y el geométrico, donde se destacan círculos, semicírculos, rombos, líneas, espirales, escalones, entre otros. Luego tenemos la textilería. La textilería fueron herederos de la cultura topará, en lo que se refiere a la elaboración de finísimos mantos o telas, aunque no lograron la misma calidad y suntuosidad en los acabados. De todos modos, se destaca por la variedad de técnicas empleadas y la complejidad de los diseños. Para elaborar estos tejidos utilizaron el algodón y la lana de camélidos. Dominaron las siguientes técnicas: el embrocado, la tapicería, gasa, telas pintadas, tejidos tridimensionales y bordados. Estos últimos son particularmente muy notables. Sobre la tela de algodón bordaban con la lana de camélido teñida con varios colores. Los ceramistas nazcas trasladaron estos diseños a las superficies de sus vasijas. Una actividad muy resaltante también de los nazcas, se puede hablar de las cabezas trofeos. ¿En qué constituían las cabezas trofeos? Eran cabezas humanas decapitadas, convertidas en trofeos, que tuvieron principalmente origen en las culturas chavín y paracas, aunque bajo los nazcas alcanzaron una gran difusión, tanto así que hasta se hallan representadas profusamente en la temprana cerámica nazca. Para elaborar estas cabezas, primero vamos a estudiar su finalidad.
La finalidad está muy difundida la creencia de que se trataban de trofeos de guerra, es decir, que el guerrero vencedor tenía derecho de cortar la cabeza al enemigo vencido y convertirla en un trofeo que llevaba siempre consigo. Sería también como un ritual de prevención de cualquier daño que pudiera hacer el espíritu del guerrero muerto. Sin embargo, el hallazgo de las cabezas de niños y mujeres que no están asociadas a este contexto bélico han hecho suponer que fuera más bien una práctica vinculada al culto de la fertilidad. La forma de elaborar estas cabezas era, primero se sacaba el cerebro por la base del cráneo, luego la boca era cosida con boca cerrada con espinas y se hacía un pequeño hueco en la frente, por donde pasaba una cuerda para que pudiese ser colgada a la cintura o al cuello. Bueno, compañeros, siguiendo con la exposición, yo les hablaré de la cultura chimú, les habla su compañera Ivana Chávez. La cultura chimú se desarrolló en el año 1100 y 1400 después de Cristo, también llamada cultura chimora. Pertenece al periodo intermedio tardío, que también se encuentra Cusco, Chincha y Chimú. En la cultura chimú se desarrolló la cerámica, la textilería, la metalurgia y la arquitectura. Su ubicación se ubicó en la franja costeña entre el Océano Pacífico y las estribaciones occidentales de los Andes. Esta región posee un conjunto de valles y tierras fértiles, irrigados por los ríos que descienden desde las altas cumbres andinas. Su ciudad principal fue Chanchán, que se encuentra en el valle del río Moché, al norte de Lima, Perú. Esta cultura se destacó por sus avances en sus planos urbanísticos. En los valles se encuentran Chicama, Moché y Virú. Tiene extensión norte con Olmos y Tumbes. En el sur se encuentra Guarmey con Lima. En el este está Ramal Occidental de los Andes. Historia. ¿Quién descubrió Chimú? Fue descubierto por el arqueólogo alemán Federico Max Uhle en el año 1902, cuando trabajaba en un proyecto arquitectónico. Su origen. Los chimús aparecen en el año 900 y 1400 después de Cristo. El fundador chimú fue Takainamo o Chimor Capac, un personaje legendario que habría llegado sobre las grandes balsas de madera y adoptó el nombre de Gran Chimú. Reino Chimú. Fue un estado andino que se estableció en las costas del actual Perú, específicamente entre los departamentos de Tumbes y Lima, desde el siglo XII hasta el siglo XV. Fue el reino costeño más próspero y poderoso de América Andina precolombina. Algunas características de los chimú. Su idioma es chimú. Se los considera como los mejores orfebres pre-inca. Fueron derrotados por los incas. Los gobernantes eran tratados como dioses y vivían en un elegante palacio de Chanchán. Organización social. A la cabeza se encontraba el gran señor Siequic, que vivía en un espléndido palacio en la capital de Chanchán. Luego vienen los alaec, gobernadores o grandes caciques, miembros de la nobleza, a quienes podemos comparar con los señores feudales. Luego vienen los fixia, jefe de campesinos, un cierto grupo de prestigio y poder económico. Los vasallos, que era la gran mayoría del pueblo dedicado a la agricultura, caza, pesca, comercio y tareas artesanales. Organización social. Organización económica. Tenemos la agricultura. Los chimúes cultivaban maíz, frijol, zapallo, maní, palta, pacal, guanábana y algodón. Para ampliar su área usaron obras de ingeniería hidráulica, que fue la técnica de charcas hundidas aprovechando las aguas. También construyeron canales de irrigación. Pesca y caza. Para la pesca usaron canoas o caballitos de totora, que actualmente todavía se usan. Con estos se adentraban al mar para tener una gran variedad de peces. También se recolectaban moluscos marinos como la almeja y el caracol. Comercio. Para los chimúes
Intercambiaban productos especialmente con los norteños, procedentes del Ecuador o Tumbes. Se proveían de esmeraldas y turquesas, etc. Se cree que comerciaban también usando monedas, que eran las hachitas de cobre. Su religión. Su dios principal era Nailam. El culto principal estuvo dedicado a la luna, que consideraban que era más poderosa que el sol, porque podía brillar en la oscuridad. Sin embargo, cada poblado le rendía culto a otras divinidades, como ser la luna Shi, el sol Jian, el mar Ni y la tierra Gish. Arquitectura. Según sus clases sociales, los gobernantes vivieron en los palacios y recintos monumentales, mientras el pueblo residía en viviendas de quincha. Quincha era un entramado de caña o bambú recubierta con barro, con habitaciones pequeñas y fuera de la arquitectura monumental. Como se puede ver, la decoración de las paredes, los moldeados en relieve y en algunos casos pintadas, diseño de figuras zoomorfas y geométricas, todo policromado. Algunos ejemplos: Chan Chan, Huaca del Dragón, también llamada Huaca del Arcoíris. Paramonga, más conocida como Fortaleza de Paramonga. Su edificio era una pirámide hecha de adobe. Chan Chan quiere decir sol resplandeciente. Es una ciudad precolombina de adobe construida en la costa norte del Perú por los chimúes. Es la ciudad construida de adobe más grande del mundo en los siglos XV y XVI. Su plano estaba diseñado como los anillos céntricos de un árbol. La forma arquitectónica refleja una fuerte estratificación de clases sociales, ocupando diferentes áreas propias a su condición económica. Las ciudadelas comparten características formales como son áreas acercadas de forma rectangular. Tienen orientación norte-sur. Están divididas en 3 sectores. Es notable un alto grado de planificación en su construcción. Acceso principal ubicado al norte. Similar zonificación en su interior. La presencia de plazas, audiencias, depósitos, plataformas funerarias y pozos. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de cómo era Chan Chan. Tenemos su ingreso principal. Tenemos la plaza ceremonial. También nos encontramos a una esquina la sala de audiencia. En la otra esquina nos encontramos los almacenes que están aquí, los mausoleos que se encuentran al fondo y el pozo de agua. Sectores. Chan Chan se divide en 3 sectores: norte, central y sur. El sector norte es una plaza o patio con banqueta con un acceso hacia el sur, al que se llega subiendo una pequeña rampa. Este acceso conduce a las audiencias y los depósitos. Sector central. Se encuentra la mayor parte del almacenamiento de productos. Además contiene la plataforma funeraria, que es una pequeña pirámide truncada de baja altura y que en su interior estuvo enterrado el señor principal de cada una de las ciudades. Sector sur. Esta zona fue un área de residencia donde se ubicaba la cocina, los dormitorios, seguramente porque se encontraba el pozo de agua, donde se abastecía de líquido a la ciudadela. Material de construcción. Los muros están hechos de 50 centímetros de alto, que sirven de base para paredes de quincha, con techos del mismo material, soportados por horcones de madera. Las ciudadelas fueron construidas usando muros de adobe sobre cimientos de piedra unidos con barro. La madera se usó para hacer postes, columnas y dinteles. La gran variedad de muros decorados con altorrelieve fueron hechos con molde,
que decoraban los patios, las audiencias y corredores del interior de la ciudadela. Lo más decorativo fueron las combinaciones de figuras geométricas, pero también lo de representaciones de aves y peces. Textilería. Algunos textiles eran adornados con plumas, placas de oro y plata. Los colorantes se convirtieron en ciertas plantas que contenían tanino del mole y del nogal. Los minerales como la arcilla ferruginosa y de animales como la cochinilla. Las prendas se confeccionaban de la lana de 4 animales: el guanaco, la llama, la alpaca y la vicuña, y de la planta de algodón nativo que crece en 6 diferentes colores. La vestimenta consistía en un taparrabos, camisa sin mangas o con flecos, pequeños ponchos, túnicas, etc. Sus colores eran en tonos tierra y tenían figuras representativas como zoomorfo y antropomorfo y geométrico. Cerámica. Las cerámicas chimúes cumplieron 2 funciones: como recipiente y para uso de diario o doméstico, y las cerámicas para uso ceremonial o para ofrenda de los entierros. Las principales características de las vasijas son una pequeña escultura en la unión del gollete de arco. Su coloración generalmente es negro metálico, su brillo característico. También se elaboraron cerámicos de colores claros, en pequeñas cantidades. Alguna representación realista como animales, frutas, personajes, así como escenas místicas. Metalurgia y orfebrería. Los chimúes desarrollaron la fundición, el vaciado, el martillado, el plateado, el dorado y la soldadura. De los talleres salían objetos destinados para fines ceremoniales y santuarios. Destacan las máscaras, vasos, collares, pectorales y objetos en miniatura. La más importante para los chimúes es el tumi, es una pieza emblemática de oro macizo.